primera valoración, Paul, de lo que se ha vivido esta noche? Digamos que yo hasta ayer tenía ciertas esperanzas de que podía haber un cambio de régimen por varios apuntes. Una por el giro del discurso de Maduro respecto de Estados Unidos, respecto de las condolencias de Donald Trump, respecto de Dios bendiga al pueblo americano. Yo creo que ese Maduro estaba muy nervioso y muy asustado de que podía salir del poder y quería negociar con Estados Unidos. Entonces yo creo que él mismo tenía esas dudas, esa inseguridad y por eso cambió varios discursos. También cuando a mí me pareció muy relevante un discurso específico donde él dice, porque tenemos el apoyo de todo el pueblo y de las comunidades de Venezuela, porque tenemos el apoyo de todos los militares de Venezuela que me aman, porque tenemos el apoyo de toda la fuerza policial. Y yo creo que si él de verdad hubiera estado seguro de todo en ese momento, solo se referiría al apoyo del pueblo venezolano y de las comunidades. Pero si en el mismo discurso mete el apoyo de las fuerzas militares, el apoyo de la policía, es porque él tenía una cierta inseguridad de que los militares y la policía lo fueran a apoyar y quería como afianzar esa relación y quería como asegurarse eso y lanzar un mensaje directo a los militares y a la policía, a las fuerzas de seguridad, para que le dieran ese respaldo que él temía que podía no darse. Entonces yo creo que eso eran señales de que él mismo estaba asustado con el tema, con que él saliera del poder y por tanto pudiera terminar en una cárcel de Estados Unidos, ya que hay una recompensa por quien dé información de su paradero muy alta, de $15 millones, como sabéis. Y esto eran síntomas de que Maduro podía tener una posibilidad de caer. Sin embargo, ahora que ya han pasado las elecciones y que veo que la reacción veo que primero Maduro sí ha podido consolidar su fraude electoral, porque yo creo que él mismo tenía esa cierta inseguridad que ni él pudiera, porque a veces hacer fraude, es decir, aunque lo tengas todo atado, cualquier cosa te puede salir mal, no es algo que tengas asegurado. Entonces yo creo que él tenía ese temor de que no pudiera asegurar su reelección. Pero una vez sí han logrado hacer el fraude, o al menos eso yo creo, o eso muestran las señales de que hubo un fraude electoral, yo creo que ya seguro en el poder y viendo la reacción de María Corina y de toda la oposición, que es bastante suave, no creo que vaya a terminar en nada más que en una continuación del régimen por los próximos años. Yo he estado toda esta mañana hablando con amigos venezolanos allí localmente que están allí en Venezuela y viendo cuál es su reacción, sintiéndolos, escuchándolos y están todos muy decepcionados, pero no creo que estén realmente con ganas de salir a la calle, aunque sea pacíficamente, a hacer la oposición callejera hasta que caiga el régimen, porque además eso ya lo han intentado en años pasados, en elecciones pasadas y no ha servido para nada. Entonces creo que hay un cierto desánimo y no creo que haya la fuerza suficiente en el pueblo para poder lograr realmente ese cambio. Marc, ¿alguna novedad, algún cambio? Estamos en una situación no, publican en varios sitios simplemente la comparativa entre las encuestas a pie de urna, ¿no? que digamos son las más cercanas a acertar, ¿no? un hipotético resultado final con los resultados que ha comunicado el CNE, y obviamente son lo contrario, ¿no? Una cosa era el apoyo que tenía, de hecho los resultados que daban los exit polls era, por ejemplo, el que tenía el Wall Street Journal, creo que era, tenía que Edmundo tenía un 65% y Maduro un 31%, mientras que luego ha sido 51-44%. Yo, si me permitiese, añadiría una cosa que me parece fundamental. Tiene razón Paul Victoria, al cual saludo desde aquí, nos seguimos hace poco en LinkedIn, que claro, la oposición tiene el problema de que, bueno, también lo ha señalado Mar Vidal, de que no ha tenido en los últimos años capacidad de organización interna ni de discurso. Yo vuelvo a mi análisis de política exterior. A mi juicio, cuando una oposición no tiene ni siquiera capacidad de organizar algún tipo de lobby, algún tipo de contacto con los nuevos poderes geopolíticos emergentes, léase Rusia, léase China, para conseguir apoyo ahí incluso, aunque sea para prometer cuestiones comerciales. Milei se oponía a cualquier tipo de negociación con comunistas chinos y al final está negociando Argentina con China, como no podía ser de otra manera. Pues cuando no tienes ni siquiera la capacidad de organizar dentro de esa posición una relación de política exterior
con esos nuevos poderes emergentes frente a los que supuestamente son tus tradicionales aliados geopolíticos, tienes un problema. Yo incluso diría que más que una victoria de Maduro, esto ha sido una victoria de los BRICS. Los BRICS han ganado en Venezuela. Y estas elecciones, la gran diferencia que tienen con las anteriores es que tenemos a unos BRICS esperando y deseando que el petróleo venezolano, que Venezuela tiene una capacidad productiva de petróleo tremenda porque es el país del mundo con mayores reservas petrolíferas, si dejamos aparte el fracking estadounidense y las supuestas reservas petrolíferas de Siberia en Rusia, los BRICS están deseando tener una mayor capacidad de acceso al petróleo venezolano. Por tanto, dejemos de leer, insisto, esto desde el eje izquierda-derecha, ni siquiera desde el eje democracia-dictadura o cosas así, porque aquí de lo que se trata es de geopolítica, de geoeconomía. Y la victoria de Maduro no es una victoria realmente de Maduro como tal, aunque sí. Y luego, si ha habido fraude electoral o no, eso se verá con el tiempo. Ahora mismo no hay pruebas. Lo que está claro es que han ganado los BRICS. Y han ganado los BRICS en Venezuela. Y ante eso, ¿qué va a hacer la oposición? Si en algún momento consiguen ganar al oficialismo de chavista en Venezuela y gobernar, ¿cómo van a gestionar esa victoria estando en los BRICS? A lo mejor cuando eso ocurra hasta el año 2031, ya Venezuela tiene unas relaciones geoeconómicas y comerciales con los BRICS tan sólidas que ni siquiera una oposición gobernante se puede negar a seguir desarrollándolas. El mundo está avanzando a una velocidad tremenda y creo que uno de los problemas, a lo mejor pues estáis de acuerdo conmigo, sobre todo en las personas que defienden pues desde una concepción liberal democrática pues la política internacional, creo que hay gente que todavía está anclada en un análisis del mundo como si viviéramos en el año 92. Han pasado 30 años desde la caída de la Unión Soviética y desde que llegó Bill Clinton al poder y desde la Primera Guerra del Golfo y ya el mundo no es como entonces. Y hay gente que todavía se empeña, esto lo dice mucho Miguel Ángel Quintana Paz, que no es sospechoso ideológicamente de cosas, hay gente que se empeña en leer el mundo, el planeta, como si viviéramos en las postrimerías del siglo XX y en el fin de la historia de Fukuyama. Y lo que ha pasado esta noche en Venezuela es la demostración otra vez más de que el fin de la historia que decía Fukuyama no se ha producido. El mundo sigue girando y seguimos dando vueltas alrededor del sol. Elon Musk ha dicho un par de cosillas, no sé si os hace ilusión saberlas. Una simplemente ha dicho what travesty, es decir, qué farsa sobre los resultados, y luego ante algo que dice Gunther Egelmann y en base a lo que también comenta la vicepresidenta Kamala Harris, que dice Kamala Harris ha hecho un tuit, luego sobre ese tuit alguien ha hablado diciendo que los Estados Unidos podrían convertirse en Venezuela si Trump no es elegido, y entonces Elon Musk sobre ese tuit dice: creo que el riesgo es muy real. O sea, digamos que hay un juego ahí ahora mismo que se replica en la política norteamericana, ¿no? Utilizando todo el asunto que tengan cerca, ¿no? Sí, pero es curioso porque, por ejemplo, perdón que te corte, Marc, pero es que desde el Deutsche Welle hicieron una viñeta ayer donde comparaban a Maduro con Trump. Es decir, que desde la perspectiva, vamos a llamar, socialdemócrata europea tradicional, Estados Unidos se convertiría en Venezuela si gobierna Donald Trump. Es decir, aquí tenemos un lío analítico de las cosas tremendo. Sí, supongo que cada uno coge el rábano por la parte de las hojas que más le interesan, ¿no? Y cada uno hace aquí uso de lo que... O sea, de aquí 4 días dirán que Bernie Sanders es no sé quién, ¿no? Es decir, al final yo creo que la reflexión estaba muy bien lo que estabais aportando ambos, de si realmente desde dentro, ¿no? Porque esto es el pueblo venezolano que tiene que buscar la manera, y yo creo que sinceramente desde la oposición no han sido capaces, a pesar de que consiguen que vote mucha gente, y ha votado mucha gente, y han ganado las elecciones, estoy seguro y convencido, yo creo que sí, y que lo que estamos es ante, pues eso, un fraude, una simulación electoral en el que parecía o alguien ha creído que en un momento determinado podría darle la vuelta y evidenciar el resultado de tal manera que Maduro se fuera, ¿no? Entonces, estamos hablando de gente que ha profesionalizado una autocracia y tienen una fórmula que ha sido capaz de expulsar a 10 millones de personas y que no le duela y que no pase nada, y empobrecer hasta el límite la capacidad de recursos que tiene el país y que no pase nada. Entonces, la oposición, evidentemente, ¿qué más puede hacer? No lo sé, pero la oposición no ha conseguido que eso caiga.
Yo siento, porque lo recuerdo todos estos años anteriores en esa oposición, incluso a Chávez y luego con Maduro, que había más fuerza en las calles, por lo menos yo que conozco muchísimos venezolanos en todas las regiones, que incluso a mí me pasaban en la frontera de Colombia y Venezuela en un maletero para que ni siquiera se marcara el pasaporte que yo había entrado allí cuando iban a dar ahí conferencias a universidades en Venezuela. Y conozco muy bien esa realidad allí dentro. Yo percibo, y no creía esto hasta ayer prácticamente, pero percibo que se ha bajado esa fuerza, posiblemente porque la mayoría de verdaderos opositores están fuera de Venezuela y por tanto, bueno, están cada uno buscándose la vida en España, en Estados Unidos, en Colombia, en Argentina, irrigados por el mundo, tratando de mantener a sus familias y de enviar remesas a Venezuela y preocupados por sobrevivir. Y por tanto, toda esa gente que estaba en oposición al régimen chavista, pues ya no está allí, y los que quedan allí, yo siento que han perdido fuerza de levantamiento, de insumisión. Entonces, yo creo que, es decir, ahora hay menos esperanza de la que había antes en tumbar ese régimen chavista. Por lo menos eso es lo que he cambiado de opinión en estas últimas horas. Bueno, son las 8 de la mañana, llevamos 2 horas y media de especial. Queríamos Marc y yo empezar a las 7 de la mañana. Sí. Yo estaba ya en la cama que no podía, como un chincha ahí, y no había manera. Chinchándome, o sea, yo me fui a la cama, eran las 4 y algo, y a las 6 menos cuarto ya me estaban dando por, o sea, despierta, digo, joder, espera que me duche por lo menos y me haga un café. Yo solo os digo la cronología o sea, bueno, tú tienes el horario y tú sabrás cómo acaba esto. Y porque básicamente tampoco va a cambiar mucho. Cuenta que yo creo que Venezuela se va a ir a la cama relativamente. Se ha ido a la cama prácticamente. Relativamente. Es que el problema es que... Pero es que, Marco, mira el llamado que hace Corina. No es que vengan las familias, vengan los niños, pero es que es demasiado suave. Es que mira el lenguaje que ella usa. Es que no tiene la fuerza de decir, no señores, no vamos a aceptar eso, vamos a salir a la calle y nadie va a dormir aquí hasta que no caiga el régimen de Maduro. Entonces, es que no hay más. Es a lo que me refería. Es decir, no hay nada. Ella misma da un mensaje muy de paz, ¿no? Es un mensaje de... Vamos a seguir peleando. Vamos a estar aquí, vamos a intentar... O sea, el problema de la oposición es que no tiene ni liderazgo político ni proyecto. Ni fuerza. Casi no tiene ni fuerza externa. Ese es el problema que tienen. Y es algo que arrastran desde hace años, y en eso le tiene ganada la partida bastante el gobierno. Pero hay que la coyuntura internacional va de la mano de Maduro. La guerra de Ucrania ha sido fundamental también. Recordemos que en el 92 Venezuela era el tercer país más rico del hemisferio, ¿vale? O sea, y hoy, o sea, una serie de años después, se convirtió luego... de hecho, en el 96, 95, 96 era el mayor comprador de F-150 que había por ahí. O sea, era la capacidad de... O sea, estamos hablando de un país rico que en apenas 25... 30 años, estamos hablando de que se ha convertido en un país muy pobre, masacrado en un momento determinado, masacró a sus ciudadanos en un momento determinado cuando salió a la calle a protestar en un momento parecido a este, pero en el que evidentemente no se pedía pues que fueran en familias a los sitios. Yo creo que la oposición aquí le falta empuje, ¿no? Le falta decir, no, señor, esto no lo aceptamos, pero eso de decir que con las familias nos vamos a posicionar no sé dónde, eso Maduro debe estar flipando. Pero que de todos modos, y con esto termino, es más, juegan con los tiempos. Tú decirle a una familia a las 12 de la noche o a la 1 de la madrugada en Venezuela, después de llevar casi 48 horas en alto, es decir, o haciendo una cola, o hablando con pequeñas comisiones para ver cómo nos posicionamos en tal, de hacer caceroladas frente a las motos del régimen que intentaban evitar que hubiese allí testigos. Después de 48 horas de lucha así, pacífica y democrática, de repente tú les dices que ahora tienen que ir toda la familia no sé dónde. No, hombre, no, esto ya hay que salir con otros mecanismos, porque que si no... La oposición tenía fuerza en el año 2002, tuvo fuerza, pero luego se perdió. Aparte que es que ya Chávez se encargó de controlar completamente el poder militar, el ejército, para que no ocurriera algo como lo que pasó con Allende en Chile, y evidentemente eso fue una ventaja táctica y estratégica para el chavismo enorme. También hay que decir que el chavismo es producto de movilizaciones también, el Caracazo del 89, el golpe de Estado del 92,
Y es verdad que durante 2 siglos, pues países como Venezuela, como Argentina, como Brasil, como México, han tenido pues una parte de su población con un alto poder adquisitivo, con una, vamos a llamar, no me gusta el término, pero bueno, clase media con capacidad de poder adquisitivo importante, pero con importantes masas de población pobres. Yo creo, Marc, que también hay que entender la situación actual de los países, no ya solo desde la geopolítica, sino también desde vamos a llamarla geohistoria o historia geopolítica. El problema de los países iberoamericanos, de todos, independientemente de quién gobierne, es decir, da igual si son comunistas o liberales o socialdemócratas o democristianos, da igual si hay un golpe militar de un caudillo o si hay una suerte de tal, es que prácticamente desde la desaparición del Imperio Español, ninguno de estos países ha tenido capacidad internacional de nada. Y ninguno de estos países ha sido realmente desarrollado y rico. Ninguno. Han tenido profundas desigualdades sociales, profundas diferencias de estratificación social a nivel de clase, a nivel, por ejemplo, de funcionarios que han tenido mucha capacidad de poder adquisitivo, pero prácticamente desde 1830 ninguno de estos países ha sido rico. Han estado endeudados con bancos británicos o franceses, después con bancos estadounidenses y luego han tenido unas profundas desigualdades sociales. Y el problema es que ningún gobierno, ni el chavista, ni los gobiernos anteriores a Chávez en Venezuela han logrado acabar con eso. La inercia histórica, ya entramos a algo que va más allá de lo que Gustavo Bueno llama la dialéctica de estados. Ya estamos en la dialéctica de imperios, es decir, llevan 2 siglos en el que ninguno de estos países destaca. En prácticamente nada. Si acaso un poco Brasil, pero tampoco nos creamos. Y yo me tengo que ir a hacer las claves, por lo que si me aguantáis aquí un minuto mientras os despedís y así yo me cambio al otro directo y podemos seguir todos. Paul, Santiago, Marc, que me tengo que poner ahora a hacer claves y a contarle al mundo lo que no me da. Yo os tengo que despedir. Tengo que me pide que lo saque. Que lo saque ya. Que le da igual Venezuela. Bueno, pues nada, pues muy buenos días a todos. Bueno, os voy a despedir yo. Os voy a despedir. Que le da igual Venezuela. Ah, no, que está entrando por otro lado. ¿Está entrando por otro lado o cómo funciona esto? No lo sé, desconozco. Yo voy a terminar por decir una. Bueno, si quieres despedirte, Marco, iba a terminar. No, di, tranquilo. Yo aguanto. Di. Tu perrito aguanta también. Vale. Aguantamos. Sí. Yo quería decir que. No, espera, se me fue la pinza, perdóname. Me dicen. Te vas a quedar solo. Que Binder va a entrar en su programa. Yo os tengo que despedir porque yo había quedado a esta hora. O sea, pero y supongo que no sé si os pondrán o no en el siguiente, pero bueno, yo os quiero agradecer que hayáis estado, tanto en el directo de Binder como en el mío. Vale, al unísono. Y esperemos a ver cómo avanza esto. Básicamente tampoco vamos a tener muchas novedades desde mi punto de vista, no sé vosotros qué pensáis, y en todo caso, decidme lo último. Yo no creo que vaya a haber muchas novedades. Marc, si quieres nos despedimos. Yo lo que ya me acordé lo que iba a decir era que a mí me sorprendió mucho en estos días hubo un programa de Canal Red de Pablo Iglesias y de Podemos, de este medio de comunicación, donde comparaban a Venezuela con Argentina, diciendo cómo Maduro estaba mejorando las cosas en Venezuela y cómo con Milei Argentina estaba mucho peor que Venezuela. Y me llamó tanto la atención ese programa porque es que era la manipulación de las más violentas manipulaciones intelectuales que he podido ver, de cómo ponían los datos falseados para poder tener su argumento, en lugar de ser un poco objetivos y saber que Argentina está empezando a salir adelante y que Venezuela no hace más que hundirse en la miseria. Pero bueno, son las manipulaciones típicas. Pues muchas gracias por... A vosotros, la verdad que ha sido como ahí un asalto, porque a mí me han asaltado a las 6 de la mañana y a vosotros cuando hemos podido. Muchas gracias por haber estado en el directo dual que hemos hecho y volveremos a vernos. Ahora de momento un poquito, aquí en España, un poquito de vacaciones nos toca ya, en agosto. Gracias, Marc, por invitarme a tu programa. A vosotros. Hasta pronto. Chao.